¿Saben? Me parece un poco curioso que en mi época de shorts pude haber agarrado bastantes temas que eran cortos, pero siento que agarré muchos temas que no quedaron muy bien en época de shorts. Pero el día de hoy haré un pequeño remake a una de esas ideas que tenía pensadas en esa época. Una idea la cual creo que les había hablado en este canal, obviamente en esa época, pero quiero volverles a hablar porque se me hace bastante interesante. El día de hoy estaremos hablando de Chicken Little del año 2004, una película la cual pasó por muchas cosas, pero tranquilos, no hablaremos de la película que todos conocemos que salió en esas fechas, sino que hablaremos de la versión alternativa y sobre su secuela que nunca salió. Y sobre todo medio, porque no hay mucho material, hablaremos de la serie que nunca salió tampoco, ya que se podía ver de que esta franquicia, bueno, este personaje querían hacerle una franquicia, la nueva franquicia de Disney, pero al final por A o B motivo no terminó sucediendo. Así que el día de hoy hablaremos de el material descartado de Chicken Little, que lo disfruten. Bueno, empecemos por el principio. Si bien Chicken Little es una película la cual no se habla mucho hoy en día cuando hablamos de películas de Disney, es una película que en su momento se podría decir que revolucionó la empresa, siendo la primera entre comillas película en 3D del estudio y sobre todo ganándose ese galardón, ya que si han visto este canal, sobre todo en la época de Shorts, podrán ver de que muchas películas se peleaban por ese título, por ser la primera película en 3D del estudio y varias de ellas terminaron siendo canceladas o enlatadas. Así que fue Chicken Little, entre comillas, la primera que obtuvo ese título. Aunque todos sabemos de que Chicken Little no fue la primera, sino que Dinosaurios del año 2000. Pero todos sabemos la historia de Chicken Little, obviamente. Así que no les voy a hacer un resumen porque quiero saber, bueno, quiero suponer que todos aquí vimos la película original, la cual voy a decir que se me hace un poco random. Es una película que le tengo un gran cariño porque la vi bastantes veces en mi infancia, pero es una película la cual debo admitir que es una película que no parece Disney. Más adelante les diré el por qué. Es una película que yo dijera que parece más DreamWorks, aunque si me lo preguntan a mí creo que es una película, la cual creo que si se hubieran quedado con el tema de ganarse el respeto del pueblo y del papá de Chicken Little, hubiera sido un poco mejor, incluso se podría decir que hubiera sido bastante conmovedora para los años que salió, llegando a ser una película tal vez al estilo de Goofy Hijo o Buscando a Nemo, pero siento de que la trama de los aliens es algo que siempre como que me sacó de onda desde la primera vez que la vi. Sentía de que era una película la cual creo que no, bueno, masticó mucho más de lo que tenía que masticar. Pero bueno, hablemos de las versiones alternativas, ya que esta película pasó por un gran proceso al crearse. Y bueno, para hablar de este proceso tenemos que remontarnos a los años de 1940, así es, la mera Segunda Guerra Mundial. Y hablaremos nada más y nada menos que de Chicken Little, el cortometraje que salió en 1940, que así como bastantes películas de Disney y cortometrajes de ese tiempo eran propaganda de guerra. Bueno, ¿de qué trataba este cortometraje? Pues el cortometraje se nos presentaba a Foxy Loxy. Sí, así es, así como el zorro que vemos en la película final de Chicken Little que todos conocemos, que nos presentaría más que todo a este zorro que estaba a cada rato acechando a las gallinas de un corral, las cuales vivían como en una sociedad o pueblo, por así decirse. El zorro, en vez de usar sus talentos naturales, empezaría a usar un libro de psicología que se encontró y se nos mostraría que con el miedo usaría a Chicken Little para atraer las gallinas y finalmente ser comidas al final del cortometraje. Francamente diría yo de que es uno de los cortometrajes bien, bueno, más oscuros de Disney, más que todo por el final que tiene. Incluso hasta los mismos creadores creo que se sacaron de onda con ese final porque se nos presenta al narrador preguntándose qué había pasado, ya que las historias usualmente no terminan así. Pero recordemos que era un cortometraje que salió en épocas de guerra, así que se podría decir de que era algo bastante normal en ese tiempo, ya que no sería el primero ni el último cortometraje de Disney en mostrarnos un final crudo o cosas crudas en su trama o duración. Total, una vez estrenado el cortometraje se podría decir que quedó olvidado. Pasaron los años y después de la época del Renacimiento Disney necesitaba nuevas ideas para nuevas películas. Y ahí es donde a unos escritores se les ocurrió de la nada
presentar la idea de Chicken Little, obviamente con unos ligeros cambios. Entonces, atrajeron al personaje, o podría decirse que revivieron al personaje, y algunos personajes que nos mostraba el cortometraje, como el zorro, o incluso algunas gallinas, para hacer una película completamente nueva para esos años. Pero en un principio la película iba a tratar más que todo de Heavy Penny. Básicamente era Chicken Little, pero hembra, una pollita, ya que la historia original se nos presentaba como Heavy Penny era una pollita la cual le tenía miedo a todo y que se asustaba con facilidad. Incluso en YouTube pueden encontrar una escena eliminada donde se nos muestra cómo iba a ser el inicio alternativo de la película, mostrándonos a Heavy Penny en la noche, asustada por todos los ruidos que se escuchan en la casa. Incluso hay algo curioso en esta escena. Se nos muestra bastante que Heavy Penny, a pesar de ser una pollita asustadiza, se nos mostraría que también como que le atraían las cosas de ciencia ficción y terror, ya que en una de las escenas se nos puede mostrar que los libros que usualmente ella lee son de fantasmas, vampiros y aliens y cosas así. Al final de la escena eliminada se nos muestra que todos esos ruidos eran el papá de ella que simplemente iba pasando. El guión original iba a tratar sobre los padres de Heavy Penny. Sí, en este guión la madre de Chicken Little seguía viva, que un poco asustados o preocupados por la actitud de su hija, tomarían la decisión de mandarla a un campamento de verano para que así ampliara sus horizontes y fuera una pollita libre. No, mentira. Y se le quitaran esos miedos. El campamento era controlado por unas ovejas, los cuales serían los maestros y sobre todo los encargados de ese lugar. En este lugar conocería a los personajes que vimos en la película original, como Ron el Benjamín, Abby la patita fea, Pez fuera del agua y el cuerpo espín que diría, wow. Pero se nos demostraría que Heavy Penny descubriría una conspiración en ese lugar, ya que los encargados, que son ovejas, serían zorros disfrazados, los cuales tenían pensado comerse a los niños que van a este campamento. Y obviamente al ser una pollita que le tiene miedo a todo, nadie le creería. Así que sería deber de ella, junto de sus amigos, desenmascarar esta gran conspiración y salvar a sus a sus compañeros del campamento antes de que fuera tarde. La película prometía mucho y se podría decir que le dieron rápido luz verde para que se creara. Lastimosamente con el tiempo vieron de que la personaje de Heavy Penny era un personaje protagónico con el cual creo que no podrían, bueno, empatizar muchas personas, así que decidieron cambiarlo a masculino, creando al Chicken Little que todos conocemos el día de hoy. Si eso fue misógino o no, no lo sé, pero debo admitir de que tal vez tuvieron razón por una cosa, porque si ven los artes conceptuales o incluso test de animación, sería un personaje el cual no empatizaría mucho. De hecho, me recuerda mucho a Arlo de Un Gran Dinosaurio, un personaje miedoso con el cual creo que bastantes no les agradaría. Total, el único cambio que harían es el personaje protagónico, siendo ahora hombre, por así decirse, un pollo, pero la trama seguiría siendo exactamente la misma. Con el tiempo los ejecutivos de Disney entrarían en cuenta de que esa idea no iba a llegar a mucho, ya que sentían que era una idea un poco simple, ya que recordemos que en esta época experimental Disney como que tenía un conflicto con las ideas simples, teniendo en cuenta que la película anterior, Vacas Vaqueras, que es una película simple, no fue un éxito. Así que quisieron hacer lo que hacían la competencia. Y aquí entra lo que les dije en un principio. ¿Por qué es que se planeaba hacer una película revolucionaria? Recordemos que por esos años, si hay algo que estaba dominando bastante, era Shrek, con ese humor tan irreverente, perdón, el cual creo que convenció a los de Disney para hacer una película más de Disney, de DreamWorks, ya que si se fijan bien, el humor de la película es bastante random, algo que Disney nunca había hecho, ni unos años atrás con las locuras del emperador, y es una película la cual, si me lo preguntan, no parece de Disney. Incluso hasta se nos presentó en el material incluido de la película que Disney quería hacer una película un poco diferente a lo que se venía haciendo, tanto en animación como en trama, ya que según ellos dijeron de que en animación querían hacer personajes bastante movibles, así como los clásicos cortos de Disney. En fin, al final la película terminó saliendo, pero aún así querían conservar muchas cosas del cuento original. Por ejemplo, en el inicio
inicio alternativo de la película se nos presentaría que como toda buena película de Disney, esta iniciaría con un libro, donde nos contarían la historia tal cual como fue que sucedió, o incluso otras escenas donde se nos presentaría un poco más el trasfondo de los personajes. Pero al final decidieron nada más irse derecho a la historia, haciéndole un humor bastante random y referencial, por así decirse, incluso metiendo chistes de la cultura pop, cosa que Disney no había hecho tiempo atrás, o por lo menos no de esta manera, y que siendo honestos no siguió haciendo, ya que en una futura película que tenían pensado hacer, Rapunzel, de la cual ya hablaremos en otro video, tenían pensado hacer algo similar, pero gracias a que no les funcionó en esta película decidieron echarse para atrás. Ya hablaremos de Rapunzel en otro video. Total. La cosa es que al final Chicken Little terminó estrenándose, y si bien no fue un fracaso para el estudio, tampoco fue el mega éxito que ellos esperaban. Al final del día, los planes para una secuela estaban a la vuelta de la esquina, creando para Disney Toon Studios, así como las clásicas películas de Disney que venían para DVD, Chicken Little 2, Juego a Marte o Misión a Marte, no recuerdo bien el nombre, donde se nos presentaría un triángulo amoroso entre Chicken Little, Abby Patosa y una oveja francesa. Pero al final, cuando John Lester, jefe de Disney en esos años, entró a la presidencia del estudio, decidió cancelar la idea de todas esas secuelas, incluyendo esta, e incluso La Familia del Futuro 2, que también por esas fechas ya se venía realizando. Pero, ¿saben? A pesar de eso se pueden encontrar algunos bocetos de Chicken Little 2, Misión a Marte, donde se nos presenta exactamente el triángulo amoroso, aunque lo curioso es que nunca se nos presenta algo relacionado a Marte. Seguramente como esta película, eso saldría más a la mitad de la película como tal. Total, también se dice por ahí y hace poco se dio a demostrar de que Chicken Little iba a contar con una serie televisiva, la cual se desconoce por qué terminó siendo cancelada, y iba a ser la primera Junior, sino más bien ser una serie de Disney Channel en 3D, que en esos años era bastante extraño. Como pueden ver, Chicken Little es una franquicia en la cual, iba a ser una franquicia en la cual tenían pensado realizar muchas cosas, pero al final del día no terminó haciéndose debido a que la película originalmente nunca fue un éxito como tal para la compañía. Pero al final del día diría yo de que en parte está mejor, ya que siento que Chicken Little es una de esas películas que no dan para más. Siento que es una película que simplemente se debe quedar ahí. Y si en algún punto deciden hacerle un remake live action, que yo lo dudo, yo tomaría nada más de inspiración la parte esa de el pollo, de Chicken Little tratándose de ganar el respeto del pueblo y de su papá. Pero, como si soy honesto, yo dudo bastante que de todas las películas de Disney a Chicken Little le hagan un remake live action. Pero quién sabe, al final podría pasar. Pero lo bueno es que para Disney el personaje no quedó en el olvido, ya que lo pudimos ver junto a sus amigos en el corto de Once Upon a Studio, aunque sea de fondo, pero ahí los pudimos ver a los personajes. Y diría yo de que para muchas personas, incluyéndome, es una de esas películas las cuales les traen recuerdos de la infancia. Pero ustedes qué me dicen, ¿les gusta Chicken Little? ¿Les gustó la idea original? ¿Qué opinan de estas versiones alternativas? Y sobre todo, ¿les hubiera gustado ver la serie y la secuela? Díganmelo en los comentarios y recuerden siempre animados, nunca inanimados. Nos vemos.